El equipo Tabú es un grupo de amigos que investigan fenómenos paranormales. Comprueban diversos fenómenos y mitos, historias y rumores, con la esperanza de demostrar que existe otro mundo. Visitan diversos lugares abandonados, cementerios, bosques y zonas anómalas siempre de noche. Esta vez, sin embargo, se quedaron en su propio apartamento. Según afirman, lo más probable es que durante una de sus sesiones, una entidad procedente de otro mundo se uniera a uno de ellos y viniera con esa persona de vuelta a casa. Así que decidieron, utilizando diversos equipos, obtener pruebas concretas. Colocaron el equipo en el pasillo, justo al lado del cuarto de baño, porque fue allí donde notaron más actividad, como golpes, ruidos extraños o la puerta abriéndose sola. La primera actividad que captaron las cámaras fue justo después de las 2 de la madrugada, cuando la puerta del baño se abrió espontáneamente, y al cabo de un rato una cámara especial captó algo que normalmente no podemos ver. Sin embargo, esto no fue más que el principio. La segunda noche también se ayudaron de un equipo EVP para hacer algunas preguntas a la entidad, como qué quería de ellos o qué estaba haciendo aquí. Sin embargo, algo interrumpió la sesión. Сегодня мы попробуем призвать к себе эту сущность и задать ей несколько вопросов. И выяснить у нее, что ей вообще от нас нужно, что она здесь делает. И посмотрим, возможно, Kinect-камера сегодня вновь что-то зафиксирует. Мы на это надеемся. И... Соседка? Не знаю. Ну-ка. Посмотри в глазок. Ну, там нет света. А помнишь, когда-то она стучала, она или не она, не знаю, и тоже свет там не горел? Нет, там свет вообще не горит сейчас. Странно. Блин, может она в темноте стоит там? Не знаю. Ну открой, ладно. Я не Подожди, понимаю. никого, ребят. Я не Я не понял. понимаю вообще, что это было сейчас. Подожди, закрывай дверь. Что это было? En un momento dado, oyeron unos golpes silenciosos en la puerta. Al principio pensaron que era su vecino que necesitaba algo, pero cuando Anastasia se asomó por la mirilla, lo único que apareció ante sus ojos fue oscuridad. Después de eso decidieron volver a la sesión. Вот скелетированные силуэты, друзья, это мы с Настей. Ты можешь нам ответить, ты сейчас здесь? Ответь нам, ты сейчас здесь? Был какой-то ответ. Ответь нам. Я здесь.
А ты можешь нам дать какой-то знак? Ты можешь как-то себя проявить? Ответь нам. Ты проявить себя как-то можешь? Скажи нам. El intento de comunicación fue lo más exitoso posible. El fantasma respondió a algunas preguntas de la pareja y decidió mostrar su presencia dejando caer el interfono. Podemos ver este momento perfectamente, gracias a una cámara especial. La pareja siguió intentando comunicarse con la misteriosa entidad durante un rato, pero finalmente decidió dejar la cámara encendida y ellos mismos, ya cansados, se fueron a la cama. Según se supo más tarde, lo que les había seguido hasta su apartamento decidió hacerles compañía hasta bien entrada la mañana. Sin embargo, fue entonces cuando toda la situación se complicó aún más, y es que la misteriosa entidad, por razones que solo ella conoce, decidió de repente empezar a hacer twerking. The Hamley Family es un perfil en TikTok dedicado a las aventuras de la familia Hamilton, compuesta por 4 miembros. Además de las habituales bromas paternales o sketches divertidos, encontraremos vídeos que muestran la actividad paranormal que tiene lugar en su casa de California. Aunque en general abordan el tema con bastante humor, he de decir que algunas situaciones pueden poner los pelos de punta al espectador. Go away. Go away. Al principio, los espectadores de su perfil no se creían lo que estaban viendo, así que la pareja hizo un pequeño experimento utilizando la puerta de su dormitorio, que por alguna razón al fantasma le gustó mucho. All right, TikTok, here's our door. Hinges to the ground. Okay. The handle up behind and down. Okay, that's everything. Can you close the door? Yes. Can you close the door? Brittany, please? La pareja sabía que estaban tratando con un poltergeist y también sabían que el punto caliente, el lugar donde el fantasma es más activo, por alguna razón es la cocina. Gracias a ello, pudieron captar la misteriosa actividad en más de una ocasión. Por supuesto, la actividad también se produjo más de una vez mientras todos estaban en casa, como si la misteriosa entidad quisiera decir que él era el verdadero amo de la casa. He's not catching ball with you? Yeah. You need somebody to play ball?
Hey, girlie, you ready to take a nap? No. No? 5 more minutes, then we have to go sleep, okay? We're gonna have to turn Peppa Pig off. No. I'm sorry, I know. Esto es solo una pequeña parte de los fenómenos que consiguieron registrar, puedes encontrar más en su perfil. A pesar de que su enfoque fue bastante flojo, la pareja decidió recientemente mudarse a otra casa. Solo cabe esperar que, sea lo que sea, no les siga a su nueva casa. Se dice que la universidad es la mejor época de nuestras vidas, porque es la última oportunidad de divertirse y vivir muchas aventuras antes de entrar en la edad adulta. Estos 3 estudiantes decidieron aprovecharla al máximo. Hace más de 12 años, se les ocurrió la loca idea de meterse en un desagüe pluvial al anochecer, solo para ver qué había dentro. Armados con una luz química y una linterna grande, bajaron. No sabían muy bien qué esperar, pero esperaban encontrar algo realmente aterrador. A veces, sin embargo, merece la pena tener cuidado con lo que se desea. You want to get another one to get some light in here? I want to open too. Dude, you gotta gnaw it on it. I'm fucking on it. Dude, give me the back. I have canine teeth. I never had You know what? Here, I did bring your one for some. Let's see it. Yeah. Did you just do it in one try? He's got canine teeth. One bite. He's part werewolf. Yeah, fuck. Yeah, fuck. Now turn off the... Okay, turn off the lights. You see anything? Yeah. Toss it down. So. Dude, it's not bright enough. Crack the other one. That one's not bright. But let me try to do the other one too. I don't think you're throwing out enough light here. Anything? What the f- Cuando apagaron la linterna para comprobar la potencia de la luz química justo detrás de la espalda de uno de ellos apareció algo aterrador. Los hombres corrieron despavoridos por el desagüe, sin siquiera comprobar a qué se enfrentaban, pero en realidad no podemos culparles, en un momento así uno solo piensa en escapar. Ricky Velázquez es un mexicano apasionado por explorar edificios abandonados. El canal de Ricky es conocido porque, además de los vídeos habituales, el hombre suele hacer retransmisiones en directo mientras se encuentra en un lugar abandonado para buscar fenómenos misteriosos junto a sus espectadores. Hoy vamos a ver una de esas emisiones, concretamente un viaje a uno de los hospitales abandonados. Toda la exploración fue bastante atmosférica, sin embargo, solo después de mucho tiempo el hombre empezó a notar que algo iba mal. Duró como 10 minutos, 15 minutos, ¿verdad? En un momento dado, un misterioso lamento, como de un niño, le llegó desde la oscuridad del pasillo. El problema era que el hombre estaba solo en el edificio. O al menos eso es lo que él pensaba, porque lo que ocurrió poco después demostró que en el lugar sí había algo con él. Es extraño. Voces. Como si algo se acercara aquí adentro, como si...
Observando la pequeña ventana redonda situada en la puerta, por un momento, logramos ver una pequeña mano pegada al cristal. Aterrorizado por lo que vio, se puso inmediatamente en pie para ver de quién se trataba, pero solo se encontró con la oscuridad de los pasillos desiertos, ni siquiera un alma viviente. Bueno, ni una viva. Después de este incidente, Ricky dijo que ya había tenido suficiente y decidió dar por terminada la exploración nocturna. Por si queréis ver el video completo, el enlace se encuentra como siempre en la descripción. El siguiente video es la grabación de una cámara del patio trasero que captó el momento del robo. Sin embargo, logró captar algo más, algo bastante inusual. En un momento dado, podemos ver una misteriosa figura translúcida que aparece durante unos segundos en el fotograma. Sin embargo, al cabo de un rato vuelve a aparecer, cuando un ladrón vestido con una sudadera azul se mete detrás de la verja. Normalmente diría que se trata de un error de la cámara, que debido a la falta de luz tiene problemas para distinguir los píxeles, pero en este caso es imposible, porque la persona que está junto a la calle es claramente visible en todo momento. Si la cámara tuviera un problema con los píxeles, entonces esta persona también sería invisible. Curiosamente, cuando la misteriosa sombra se acerca al ladrón vestido de azul durante una fracción de segundo, este parece reaccionar y gira la cabeza hacia ella por un momento. La grabación es increíblemente interesante, es una lástima que no se nos dé la oportunidad de ver toda la situación en mejor calidad. Solo cabe esperar que alguien atrape a estos ladrones y les corte las manos. El autor del siguiente video es un hombre que trabaja en una gran obra y está convencido de que consiguió grabar algo realmente extraño. Durante su turno, en algún momento se quedó sin electricidad, así que decidió ir al sótano para comprobar el estado de la caja de fusibles. Pero resulta que, después de todo, no fue tan buena idea. Cuando llegó al sótano, oyó unos golpes silenciosos en el fondo del pasillo. Sacó su teléfono para grabar todo el incidente. Se dirigió hacia la caja de fusibles mirando a los lados, pero en un momento dado notó un extraño destello de luz en una de las habitaciones. Sin embargo, cuando miró dentro, solo vio un cuarto vacío. Además, durante una fracción de segundo, justo antes de que la luz parpadeara, se pudo ver algo parecido a una figura apenas visible en la entrada de la misma habitación. Al mostrar el video a otros empleados, solo recibió una breve explicación, un cortocircuito, pero como el propio autor del video escribe, está convencido de que tuvo una experiencia con algo paranormal. El siguiente video es corto pero bastante interesante. Además es muy misterioso porque no hay ninguna información al respecto en internet. Se trata de un breve momento captado por una cámara de seguridad situada en una cafetería, en algún edificio más grande, quizás en el edificio de alguna empresa. Sin embargo, parece ser un lugar con una historia bastante oscura, porque en una ocasión, la cámara grabó algo que es realmente difícil de explicar. En un encuadre aparentemente ordinario, en un momento dado aparece ante nuestros ojos una figura que, curiosamente, podría confundirse fácilmente con una persona corriente.
Sea lo que sea, durante solo una fracción de segundo, abre la nevera y al cabo de un rato es visible justo en la encimera de la cocina. El problema surge cuando una segunda persona entra en la habitación y los sensores de movimiento lo detectan. En ese momento, las luces se encienden y no queda ni rastro de la misteriosa figura. El comportamiento del hombre que entra en la habitación tampoco indica que notara algo inusual, solo el guardia de seguridad que observaba la situación con el ojo de la cámara pudo percatarse de la misteriosa figura. Tal vez era el fantasma de una persona que de alguna manera estaba conectada a ese lugar, sin darse cuenta de que estaba muerto, continuando con su rutina diaria. EVP y el bebé, eso suena como una combinación realmente aterradora. Y tengo que admitir que, efectivamente, eso es exactamente lo que es. El video procede de Reddit y fue subido por una madre preocupada que encontró algo muy inquietante en el iPad de su hija. Esa noche, los padres dejaron que la niña jugara con el iPad antes de acostarse. Al día siguiente, resultó que la niña había grabado un breve video en el que, según su madre, se oye un extraño susurro e, inmediatamente después, la niña dice, ¿por qué me cortas la pierna? Su hija solo tiene 3 años, y esto hace que una frase pronunciada por una niña tan pequeña pueda provocar escalofríos. Es más, parece que ese leve susurro no pertenece en absoluto a la niña, porque se oye al mismo tiempo su respiración. ¿Qué dice usted? ¿Que no se oye nada raro en el video? Pues escucha otra vez, pero esta vez un poco más alto. Suena realmente aterrador, ¿verdad? Por desgracia, es difícil entender este susurro, aunque la autora del video, y de hecho no solo ella, porque muchos comentaristas también oyen algo así. ¿Quieres cogerme y huir? Huyamos. Parece que la hija de la mujer fue víctima del apego y lo que se le pegó fue un fantasma, tal vez de una persona que solía vivir allí. Curiosamente, la mujer añade que empezaron a ocurrir cosas extrañas en su casa después de este incidente. A menudo un fuerte golpe de origen desconocido era capaz de despertar a toda la familia en mitad de la noche, más de una vez vieron la puerta abrirse sola, o incluso escucharon la risa tranquila de un niño que venía de las esquinas, por supuesto cuando su hija ni siquiera estaba en casa. Por desgracia, con esto ya tenemos que fiarnos de su palabra, ya que este video es el único que ha compartido. Quedémonos un poco más en el tema de los fenómenos extraños que tienen lugar alrededor de los niños. El video que vamos a ver ahora también proviene de Reddit y su autor es un joven que cuida de la casa de su tía mientras ella está fuera. Un día algo sucedió, algo que es realmente difícil de explicar, pero va a ser lo mejor si el propio autor del video te cuenta la situación. I don't know if I'm seeing shit or tripping, but check this out. So this is my aunt's son's room, right? There's no one in here. Right? Nothing. Closet. Nothing. Got a nanny camera in here. Alright, now tell me, right on the monitor here, tell me that doesn't look like someone standing in the room. Like I've checked, like went back and forth 3 times, and
So, okay. Nothing, right? Like, what the fuck? I do not want to go back in there. You have an idea? Put this, like, right here. And put this right here. Alright. Okay, I saw a ball in the other room. I'm gonna go grab it. Okay. Make sure it's clear. Fuck. Alright, let's see how this goes. Okay, alright. There is definitely something in there. I En una cámara dejada en la habitación de un niño, se puede ver sin duda una figura de pie en el centro. Una figura que se parece a un niño. Al principio, cuando vi esto, estaba convencido de que no era más que una broma hábilmente preparada. Pensé que algo estaba pegado a la cámara para dar este tipo de ilusión. El problema es que en el momento en que el autor del video lanza la pelota a la habitación, podemos ver perfectamente que la pelota vuela delante de esta misteriosa figura. Es completamente como si lo que sea estuviera de pie justo al lado del escritorio. Pero de nuevo, como todos vimos muy bien, no había absolutamente nada en ese lugar que pudiera crear tal ilusión. Solo que, si no es una ilusión, entonces ¿qué se mostraba en el monitor de la cámara que quedó en la habitación del niño? ¿Podría ser algo similar al video anterior? Algo que por alguna razón se ha unido al niño y ahora está esperando pacientemente su regreso. En el episodio anterior, echamos un vistazo a varios vídeos cuyo tema principal era un poltergeist. Lo mismo ocurre con este video, cuyo autor compartió en internet. It's fucking happening again. I can record it this time. Come on. Look. Can you see that? The fuck? That's... They're all open. What the hell was that? Oh my god. Are you kidding me right now? Por desgracia, al igual que con los vídeos del episodio anterior, tampoco tengo información sobre este. Sin embargo, parece que la autora de los vídeos, en su casa, lucha con un poltergeist realmente fuerte. De vez en cuando, el tema de los cambiapieles aparece en nuestras compilaciones. Y sí, eventualmente haré este episodio completo sobre skinwalkers, algún día, tal vez. Y por ahora echaremos un vistazo a algunas situaciones extrañas que le ocurrieron a un hombre que vivía en un rancho real. Situaciones que tuvieron lugar principalmente por la noche y que automáticamente se asocian precisamente con los famosos cambiapieles. Y toda la historia comenzó con este discreto video. Just coming in from planting those trail cameras. There's vultures everywhere. It's odd.
Cuando el hombre volvía a casa después de colocar las cámaras de rastreo, pudo oír un hey desconocido. Y todo parece una broma inocente si no fuera por el hecho de que en ese mismo momento, el caballo estaba realmente asustado, y como sabemos, los animales pueden sentir perfectamente el peligro. A esto hay que añadir el hecho de que la situación tiene lugar en una zona que se considera coto de caza de los skinwalkers, unos animales conocidos por su capacidad para imitar a la perfección los sonidos emitidos por otras especies, incluidos los humanos. Visto así, esta situación empieza a ser bastante inquietante, sin embargo, esto es solo el principio. Just saw. Looked almost like a coyote. Run right across here. That sounded like a kid. Or a goat. Esta vez, el hombre mientras conducía vio algo que se parecía a un coyote y un momento después, desde los arbustos cercanos, una vez más, escuchó algo extraño. Esta vez, sin embargo, no se trataba de hey, sino de un extraño sonido parecido al de una cabra o un bebé. El problema es que en esa zona no hay cabras, ni mucho menos niños abandonados. Stuck out here. Otra situación se produjo cuando, conduciendo ya de noche, tuvo algún problema con su coche. Poco después, mientras esperaba ayuda, misteriosos sonidos procedentes de la oscuridad, una vez más, llegaron a sus oídos. Esta vez, sin embargo, el autor de los vídeos decidió dirigirse cautelosamente en esa dirección y, según él, consiguió grabar algo extraño. Según el autor, a lo lejos, entre los arbustos y la colina de arena, hay algo extraño, algo que no debería estar ahí, algo que parece estar escondido. Estaba escondido, o esperando un momento oportuno para atacar. Curiosamente, según las palabras del autor, poco después de esta situación, fuera lo que fuera, huyó muy rápidamente y desapareció en la oscuridad. Parece que en el territorio de su rancho, algo realmente extraño está sucediendo. Y eso es todo por hoy. Muchas gracias por ver, y si no quieres perderte más vídeos como este en el futuro, por favor considera suscribirte a mi canal. Muchas gracias.